Néstor Perticarari, que es justamente especialista en economía en este caso, nos va a ayudar un poco a dilucidar qué es lo que dijo el ministro de Economía. Néstor, Sergio Ferreira de este lado, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Cómo andas, Paul? Muy ¿Cómo andas bien, por muy ahí? bien. ¿Todo bien? Bueno, ¿qué opinión te merece lo que anunció el ministro de Economía en el día de ayer? Mira, desde el punto de vista de la academia lo podríamos rotular como un ajuste clásico ortodoxo, es decir, para ponerlo de alguna manera, en el sentido que hizo hincapié en todo lo que los aspectos fiscales de lo que aparentemente serían la gestión de esta gente. No es un plan, o sea, eso no constituye un plan de estabilización, está bastante lejos, digamos, un plan de estabilización obviamente tendría que apuntar a tener equilibrio fiscal, eso no hay ninguna clase de duda, pero el problema es que hay que ver los tiempos en que se plantean eso, la ejecución de esos equilibrios fiscales, los modos, la manera y cómo se distribuyen. Es decir, bueno, eso es un poco lo que uno puede ver. Es decir, un esquema que de entrada va a traer, digamos, cifra de inflación que para la mayor parte de nosotros, va, para los viejos como yo ya no, te das cuenta, son conocidos, pero inflaciones del orden de entre 30 y 40% mensual, para la mayor parte de la población no son cosas conocidas, que eso es un poco lo que vamos a tener caída en la demanda agregada, ya sea por efecto de lo que haga el sector público con su propio gasto, como después lo que va a pasar con el sector, con las familias. Es decir, cuando la inflación le carcoma los ingresos de una forma o de otra, obviamente que va a caer el consumo también, y eso está claro que termina generando una recesión que la estimo bastante fuerte. Yo no sé si como equivalente a la de 2001, pero puede andar por ahí cerca, de manera tal que pensarán, digamos, controlar los precios vía recesión y desempleo. Bueno, eso aparentemente es por donde apuntaría esto acá. No hay, digamos, política de ingreso ni sendero de estabilización, aparte de las propias inconsistencias que tienen los planteos estos que formularon entre lo que sería el devenir de la actividad económica, la tasa de inflación y lo que piensan hacer con el tipo de cambio. Bueno, eso también tiene su propia inconsistencia ahí adentro. ¿Qué sería, en este caso, voy a lo primero que dijiste, Néstor, ¿qué sería un plan entonces? Esto es un ajuste clásico, ortodoxo, como vos lo definiste, pero no es un plan. ¿Qué debería tener una serie de determinaciones presidenciales o desde el Ministerio de Economía para constituir un plan económico? Mira, digamos, esto acá cuando uno habla de plan de estabilización, uno siempre dice cuáles son las patas, la fiscal, la monetaria, la cambiaria y la política de ingresos. ¿Sabes por qué? Porque el tema, bueno, de lo monetario no hubo anticipo, simplemente la idea que no se corta lo que en economía se llama dominancia fiscal, en el sentido que obliga al Banco Central a financiar al sector público. Respecto de la política cambiaria, yo te dije recién que ahí, digamos, yo estoy viendo alguna inconsistencia ahí, porque está bien, devaluaron 100%, o más del 100%, le pusieron, digamos, retenciones a la exportación, impuesto todavía adicional a la 118 decían los medios porteños hoy. Sí, sí, digamos, es la suba de donde estaba, donde llegó, si la mira al revés del 55%, lo que es depreciación del peso propiamente dicha, ¿te das cuenta? Porque se hace cuenta al revés. Pero no importa, el margen es una muy fuerte devaluación, el tipo de cambio hoy, el tipo de cambio real está muy alto. La pregunta es, ¿qué pasa con el tipo de cambio real de acá a 3 meses o 4 meses con inflación del 30% mensual? Porque ellos dijeron, miren, el tipo de cambio va a crecer nominalmente al 2% mensual. Con inflación de valores del 30 o más, está claro que esa devaluación en 3 meses ha perdido totalmente el efecto, por lo tanto, decir que eso es una política cambiaria consistente, bueno,
por lo menos a mí me llama la atención, para decirlo de alguna manera, y no me parece que lo sea, o sea que no tendría claramente una política cambiaria consistente, política monetaria no se anunció. Y el último tema que yo siempre hago hincapié cuando se encara un plan de estabilización, aparte de los tres componentes centrales de esto acá, la política de ingresos, o sea, la política de precios y salarios, es la que te permite poner a la inflación en una escala descendente, o sea, cortar la curva de ascendente y ponerla en una curva descendente. De esto ni se habló. Acá lo que simplemente anunciaron que la inflación va a ser muy alta y está claro que si eso genera recesión será el instrumento que tienen para tratar de contener la tasa de inflación. Pero convengamos que eso, la historia, cuando uno mira lo que han sido el devenir de los distintos planes de estabilización desde la década 70, el 80 y el 90 del siglo pasado, está claro que no va a funcionar si no tiene ese complemento que permita, digamos, avisorar una caída más o menos rápida de la tasa de inflación, cosa que la población termine aceptando el ajuste, cosa que en este caso yo entiendo que es ajuste por el ajuste mismo y en un esquema con alto nivel de pobreza que eventualmente puede pegar un salto importante después de que se conozca, mejor dicho, que se produzcan los efectos de estas medidas. Néstor, apelo a tu memoria. Recién mencionabas vos la crisis de 2001 y que a lo mejor puede estar un poco cerca el efecto que se logre con estas medidas. ¿Qué pasa en cuanto a la comparación con la hiperinflación de 1989? Ayer y hoy escuchamos al vocero presidencial establecer esa comparación y decir que si se seguía por la senda en la que estaba, se podía tener un efecto peor que en 1989. Y después escuchaba y leía, algunos analistas también de canales y de medios porteños, decir que esto es peor que el Rodrigazo. Yo apelo a tu memoria, teniendo en cuenta todos estos hitos que acabamos de mencionar. Hay un poco de cada uno. Esta crisis tiene identidad propia, la vamos a recordar como una cuestión propia, o hay algo de todo eso que mencionaba. Y mira, el tema, digamos, si lo comparamos en términos históricos, se parece bastante al Rodrigazo en sí, solo que sin política de ingresos asociada. Digamos, en aquel caso, digamos, un cúmulo de errores llevaron a la tasa de inflación muy alta, digamos, en periodo corto, pero muy alta. Digamos, eso por un lado. Para el caso de la hiper del 89, el tema de las caídas en las hiperinflaciones no avisan, o sea, llegan en algún momento. Acá, obviamente, si uno lo mira, había condiciones para que se generara un proceso hiperinflacionario, pero, como digamos una cosa, tampoco las condiciones automáticamente te llevan a un proceso de hiperinflación. Podía no haber ocurrido, de hecho, acá hacía rato que se estaba batiendo el parche con ese problema, pero de cualquier manera, si bien teníamos un régimen de inflación muy elevado, no estaba ni cerca de los valores que corresponden a una hiperinflación. De hecho, digamos, los instrumentos de control sobre, digamos, la creación de dinero, sobre una serie de aspectos que había, dificultaban, diríamos, el lanzamiento de un proceso de ese tipo. Es decir, yo no lo veía tan claro que eso terminara irremediablemente en un proceso hiperinflacionario. De cualquier manera, son cosas que pueden ocurrir, o sea, entendamos que no, si uno lo mira en base a las condiciones, uno puede decir sí, eventualmente podía llegar a ocurrir, lo cual no era para nada seguro. Ahora, el problema es que un ajuste de este tipo, con algunas inconsistencias, genera, diríamos, una inercia inflacionaria muy alta, que el problema, es decir, una vez que se genera una inercia inflacionaria muy alta, es como parar un camión con 40 toneladas de carga lanzado a gran velocidad. Es decir, no es fácil, entendamos, y el problema que por ahí genera, como te comenté recién, quizá algunos aspectos de
de que retroalimenta como ser en un plazo no muy largo tener que corregir nuevamente el tipo de cambio, y si corregimos nuevamente el tipo de cambio, digamos, todo el esquema digamos, de contención de inflación, por esa vía se va a caer, como se cayó, no sé, en el año 86, cuando tuvieron que corregir el tipo de cambio a la salida del plan austral, y después, eso sí, terminó en una hiperinflación. Pero entendamos una cosa, hay muchos ajustes de este tipo que yo creo que, o lo que se plantearon ayer, que posiblemente, no digo que no se tenga que apuntar hacia el equilibrio fiscal. Ahora, el problema es que un error en el tiempo puede hacer caer todo el esquema de la política, o sea, todo el esquema antiinflacionario. Y más si se que intenta pivotear sobre recesión para controlar la inflación. Un ajuste extremadamente ortodoxo, clásico, diríamos, para llamarlo de alguna manera. Néstor, abusando de tu tiempo, dos consultas específicas. ¿Qué puede pasar teniendo en cuenta la apertura o la eliminación, mejor dicho, de los derechos de exportación? ¿Qué puede pasar en ese sentido con la industria nacional? Si hay alguna proyección que se pueda llegar a hacer. Y con el tema obra pública, que se sabe, en el caso de la política, es un gran dinamizador de otros sectores, no solamente de la obra. ¿Hay algún tipo de proyección en ese sentido que se pueda hacer desde el punto de vista económico? A ver, dos cosas. Obviamente que obra pública tiene un efecto multiplicador muy alto. Esta mañana de algunos comentarios estaban hablando de cuánto despedido iba a tener la UOCRA por el parate de la obra pública acá en la zona de Santa Fe. Bueno, eso es uno de los temas. Está claro que contribuye a las tendencias recesivas claramente. Respecto del tema de apertura de importaciones, hay que tener cuidado con una cosa, porque acá lo que se anunció ayer es que se eliminan el tema del registro, el CIRA, ese que Ujú, teníamos dando vuelta, que en realidad más eso no era un control de importación, sino era un mecanismo de administración de divisas, que exacto. es otra cosa distinta. Es decir, acá, fuera de algunos enunciados generales de que iba a haber liberalización, bueno, por el momento todavía no hay información sobre lo que se conoce como política comercial propiamente dicha, entendida como política comercial el tema de impuestos, aranceles, etcétera, sobre importaciones y exportaciones. Es decir, acá lo único que se puso, diríamos, un tipo de cambio alto por el momento, que eso naturalmente protege de las importaciones, más un impuesto, el impuesto país arriba todavía, bueno, pero no hubo, digamos, cambios específicos digamos, en el nomenclador que uno puede decir, che, mira, acá a este sector lo desprotegen, eso todavía está claramente, para mí está en discusión, o sea, no se han tomado medidas de esa. Y el otro tema tiene que ver con la ley, subir algunos aranceles a las exportaciones, sobre todo para economías regionales que la habían llevado a cero, y para productos industriales que tenían aranceles muy bajos, los llevan ahora todo al 15%. Pero bueno, eso, digamos, si bien son medidas que tienen que ver más bien con una situación coyuntural o de emergencia, pero faltaría todavía la definición de lo que es específicamente la política comercial. Néstor, muchas gracias por tu tiempo. Perfecto. Muchas gracias, Sergio, por la nota.